que ya eres experto, diga al público, Sí. ¿a quién imitas tú? ¿Con qué más tú te integras tú, por ejemplo, en televisión? Bueno, digamos que, porque la profesión es un poco compleja, aquí en Valencia, resulta que no había personas mayores, o no había demasiadas personas mayores para doblar. Entonces, yo digamos que aproveché la ocasión y me especialicé en hacer viejos. De tal manera que de una voz, bueno, yo ahora mismo tengo 55, pero desde hace ya 25 años que estoy haciendo voces de yayos, ¿no? De viejos. Sí, sí. De tal manera que cuando llegó aquí La Bola de Drag, que es una serie mítica del manga, de la animación japonesa, pues había un personaje que todo el mundo conoce, que es el Gianni Tortuga, y entonces dije, bueno, este es mi personaje. Me lo quedo para mí porque este es el que me mola en realidad, y bueno, eso fue un placer estar en una serie muy larga. Bueno, no salían todos los capítulos a Gianni Tortuga, pero era una pieza fundamental, sobre todo de La Bola de Drag del inicio, ¿no? De los primeros capítulos, de los primeros 80 o 100 capítulos, cuidado, porque luego había muchos más. Y después sí, haciendo personajes complementarios, ¿no? De luchadores de aquí, de allá, etcétera. Pero básicamente es eso. Después también he hecho personajes bastante más jóvenes, ¿no? Muy bien. Ahora Pero, también quise también